Buenas tardes, de nuevo, gracias por acompañarnos en estas jornadas. Estamos llegando a la última actividad del día, que es una nueva conferencia magistral. En este caso tenemos a Mauro Porto, nuestro querido Mauro, que ha viajado por primera vez a Argentina para este evento. Además, con Mauro tuvimos una situación, recordarán quienes hicieron la diplomatura, que el día que a él le tocaba dar clases en nuestro cronograma, hubo un hecho que no nos permitió, y es que él vive en Nueva Orleans y justo llegó un huracán. En Argentina pasan muchas cosas, pero huracanes en general no, por ahora no hemos tenido. Por lo menos no de esas características, así que eso vino muy bien porque generamos mucha expectativa, ¿no? Con Mauro. Ahora finalmente, además te habíamos hecho mucha publicidad previa, bueno, tienen que escucharlo a Mauro, y a Mauro no tenía luz. O sea que hoy, por suerte, lo tenemos aquí. Es para nosotros realmente un honor que estés, Mauro. Te hemos leído mucho, hemos compartido además desde el área de medios, discursos y política, hay una red de expertos en comunicación política de América Latina. Hemos tenido varias reuniones virtuales, por suerte hoy nos vemos cara a cara. Mauro es, voy a presentarlo brevemente, tiene una larga trayectoria, él es brasileño, vive hace muchos años en Nueva Orleans. Hizo una licenciatura en comunicación y una maestría en ciencia política en la Universidad de Brasilia, y luego fue a estudiar a Estados Unidos, ¿no? Comunicación en la Universidad de California. Él es profesor en la Universidad de Tulane, en Nueva Orleans, en temas de comunicación, ¿no? Sí. Justamente, y se ha dedicado a este vínculo entre la comunicación y la política. Tiene un libro espectacular anterior a este sobre O Globo, ¿no? El rol de O Globo como para la democracia en Brasil. Y hoy nos viene a presentar este último libro, que realmente se los recomiendo muchísimo. Comienza de una manera muy autobiográfica, espero que nos cuentes algo de eso. ¿Sí? No sé si interesa. No sé, sí, muchísimo, te puedo asegurar, para los que hemos leído tu libro y te hemos escuchado. Bueno, se llama Espejos de la Blanquitud, Medios, Resentimiento de Clase Media y el Ascenso de la Extrema Derecha en Brasil. Es publicado por la University of Pittsburgh Press. Así que muchísimas gracias, Mauro, te escuchamos atentamente y luego esperamos poder hacerte preguntas. Muy bien. Gracias. Yo me voy para allí, así claro. Te dejo todo para vos. Gracias. Buenas tardes, muchas gracias, Lucía. Empezar agradeciendo mucho la invitación, el privilegio es mío de estar aquí con un grupo de investigadoras e investigadores que admiro mucho, y tener la oportunidad de discutir con ustedes mi trabajo en estas jornadas realmente es muy... ya me dijeron que no se dice en español excitante, pero muy instigante. Entonces, en esta presentación voy a hablar del libro que mencionaba Lucía y que salió el año pasado. Y el libro analiza la relación entre las representaciones de los medios de comunicación, el resentimiento de la clase media blanca y el ascenso de la extrema derecha en Brasil. El argumento enfatiza las intersecciones entre blanquitud y la identidad de clase media durante la rebelión conservadora que se establece en Brasil a partir del 2013 y que culmina con la elección de Jair Bolsonaro en 2018. El libro argumenta que la clase media constituyó la base social principal de este movimiento político y que las relaciones entre los conflictos de clase, género y raza son fundamentales para entender la profunda crisis política del periodo. Una cuestión fundamental motivó la investigación. ¿Cómo explicar la rebelión conservadora que empieza por volta de 2013 y que culmina con el impeachment de Dilma Rousseff en 2016 y en la elección de Bolsonaro en 2018? Uno de los argumentos principales del libro es que
es el de que diversas políticas públicas implementadas por los gobiernos de Lula y Rousseff amenazaron los mecanismos de encierro social que han definido históricamente la identidad blanca y el estatus de clase media en Brasil. Para los propósitos de esta presentación, destaco dos políticas centrales: la ampliación de las cotas raciales para las universidades públicas y la extensión de derechos laborales para las trabajadoras domésticas. Mi perspectiva analítica recorre y busca ampliar los estudios críticos de la blanquitud. Esos estudios definen la blanquitud como una posición de ventaja estructural y como una perspectiva ideológica a través de la cual los blancos interpretan la realidad. La investigación de la identidad de los blancos es una área de investigación relativamente reciente. Ella emerge en la década de 1990 y se expande en Brasil a partir del trabajo de investigadoras como Cida Bento, Valéria Corosax, Patricia Pinho, Ana Ramos Ayas, Lia Schuckman, Liv Sovic, entre muchas otras. Aparte de los estudios críticos de la blanquitud, mi libro también recorre a perspectivas marxistas y weberianas del análisis de clase. Resalto, por ejemplo, el concepto de encierre social de Max Weber. Weber desarrolla el concepto para designar el proceso por lo cual grupos buscan maximizar sus ventajas al restringir acceso a recursos y oportunidades para un círculo limitado de cualificados. Como apunta varios autores, incluindo Sérgio Costa, el concepto weberiano de encierre social, o social closure en inglés, permite analizar la clase media como un grupo de estatus que se establece y se expande a través de mecanismos que permiten la exclusión de outsiders, principalmente miembros de las clases inferiores, constituídas en Brasil de forma predominante por negros y pardos. Mi libro busca complementar la perspectiva weberiana al resaltar que, en el caso brasileño, ciertos mecanismos de encierre social son fuertemente racializados. Es decir, ellos operan no solo en el establecimiento de una jerarquía de grupos de estatus, pero están también directamente articulados y contribuyen para fortalecer las desigualdades raciales. Como destaca Eduardo Teles, el principal clivaje social en Brasil es aquel entre una pequeña clase media compuesta predominante por blancos y una mayoría multirracial de pobres y trabajadores, pero que de forma desproporcional es compuesta por negros y pardos. Como Teles e investigadores como Brian Owensby ya resaltaron, raza siempre fue un factor determinante en la formación y ampliación de la clase media brasileña. Otro concepto importante que utilizo en el análisis de la revuelta conservadora del periodo 2013-18 es el de pánico de estatus, creado por el sociólogo norteamericano C. Wright Mills. Al desarrollar su análisis de la clase media en los Estados Unidos en su libro White Collar, Mills argumenta que el pánico de estatus es un tipo de ansiedad que emerge cuando las bases históricas del prestigio de la clase media son abaladas, lo que torna más difícil para sus miembros concretizar sus aspiraciones, incluyendo aquellas relacionadas a padrones de consumo. Como argumento en mi libro, nuevas políticas sociales y la reducción en los niveles de pobreza y desigualdad en los primeros mandatos presidenciales de Lula generaron un fuerte incómodo en la clase media. La perspectiva analítica del libro también resalta que la creación y reproducción de jerarquías de clase y raza exige una cultura específica, o sea, un padrón de representación simbólica. En ese sentido, los medios tienen un rol importante en la circulación de narrativas envolventes sobre estas jerarquías. De hecho,
los medios de comunicación han contribuido para reforzar la blanquitud como una perspectiva ideológica para diversas generaciones de brasileños. Yo defino los espejos de la blanquitud como esferas de representación que permiten a los miembros de la clase media legitimar su poder al mismo tiempo que se minimizan o ignoran las desigualdades y injusticias que este poder genera. Si por un lado estas representaciones han legitimado las desigualdades sociales y el poder de los blancos, más recientemente ellas han contribuido también para diseminar resentimiento y para crear un pánico de estatus en la clase media. La cobertura de los medios noticiosos de la propuesta de enmienda constitucional conocida en Brasil como la PEC de las domésticas ofrece un ejemplo. La enmienda buscaba ampliar los derechos laborales y sociales de las asistentes del hogar, equiparándolas con los demás trabajadores. Varias investigaciones demostraron que cuando la enmienda estaba en debate en el Congreso brasileño, la cobertura noticiosa de la PEC tuvo lugar principalmente en las secciones de economía de los medios impresos, resaltando el impacto negativo que los cambios tendrían en los presupuestos domésticos de las familias de clase media. Los medios noticiosos ignoraron temas como mejoras en la calidad de vida de las trabajadoras domésticas y la cuestión racial, encuadrando el tema a partir del punto de vista de la clase media blanca. La tapa de la revista Veja, publicada en 2012, cuando la PEC de las domésticas estaba en discusión en el Congreso, ilustra la relación entre los espejos de la blanquitud y la diseminación de resentimiento en la clase media blanca. El título afirma «Usted mañana» y destaca la imagen de un hombre blanco con camisa social y corbata, una representación icónica de un miembro de la clase media o alta. Su expresión y su ceño fruncido indica desaprobación y desgrado por estar a cargo de una tarea doméstica. El uso del pronombre usted en el título es revelador. Él demuestra que el lector implícito de Veja es un hombre blanco de clase media o alta. Por lo tanto, el título no interpela a las mujeres negras o las más de 6 millones de trabajadoras domésticas en Brasil. La tapa de Veja es un ejemplo claro del rol de los espejos de la blanquitud en la diseminación de resentimiento entre los miembros de la clase media. Y vale a pena apuntar que solamente un diputado federal votó en contra de la PEC da doméstica. ¿Alguien sabe quién es? Jair Bolsonaro. Mi libro investiga el rol de los espejos de la blanquitud en la crisis brasileña a partir de 2 estudios de caso. El primero se refiere a las representaciones de la telenovela Cheias de Charme, sobre las trabajadoras domésticas y sobre la clase media blanca. En los años que antecedieron la revolta de la clase media, los ojos de muchos brasileños estaban concentrados en sus pantallas de televisión. En 2012, la telenovela de las 7 de la noche de TV Globo, Cheias de Charme, atingió un significante suceso comercial en un escenario de continuo declínio de audiencia de TV Globo. Cheias de Charme tuvo los mayores índices de audiencia para una telenovela de esta red de televisión desde 7 Pecados, transmitida 5 años antes, en el 2007. Cheias de Charme narra la historia de 3 trabajadoras domésticas, María da Penha, o simplesmente Penha, María do Rosário, o simplesmente Rosário, y María Aparecida, o simplesmente Cida. Las 3 trabajadoras logran un suceso popular y una rápida ascensión social después de lanzar en la internet un grupo musical llamado Las Empreguetes. El perfil racial de las 3 actrices designadas para los papeles representa una primera distorsión de la perspectiva social de las trabajadoras domésticas brasileñas. 2 de ellas son blancas, al paso que solamente Penha es representada por una actriz no blanca, Thaís Araújo. Todavía, cerca de 2/3 de las trabajadoras domésticas en Brasil se autoidentifican como negras o pardas. Además, si las protagonistas de la telenovela son predominantemente blancas y experimentan ascensión social,
Los demás personajes que actúan como trabajadoras domésticas en la telenovela son negras o son provenientes del nordeste de Brasil. Mi análisis textual de todos los 143 capítulos de la telenovela reveló aspectos de la blanquitud en cuanto a perspectiva ideológica, incluyendo la trabajadora doméstica como requisito esencial para la existencia de la clase media, el mantra de la patroa, amiga y benevolente, la trivialización del asedio sexual y del trabajo infantil. En esta presentación destaco apenas dos elementos: la representación de la mujer negra como vocacionada naturalmente para el trabajo doméstico y la ridicularización de las trabajadoras domésticas y su relativa ascensión social. Empecemos con la representación de la mujer negra como vocacionada para el trabajo doméstico. En la telenovela, este encuadramiento de los cuerpos negros es demostrado por las diferentes trayectorias de las tres protagonistas. Las dos protagonistas blancas, Cida y Rosario, se tornan domésticas por razones específicas. Cida es adoptada por la familia Sarmento después del fallecimiento de su madre, que trabajaba en la casa como sirviente. En lugar de adoptar Cida como una hija, los Sarmentos la mantienen en la casa como trabajadora doméstica en una situación ilegal de trabajo infantil no remunerado. En el caso de Rosario, ella decide trabajar como doméstica en la casa de la cantora popular Chayenne para adentrar el mundo de la cultura pop y realizar su sueño de una carrera como cantora. En ambos los casos, la condición de trabajo doméstico no es racializada. O sea, Cida y Rosario se tornan sirvientes a pesar de su blanquitud, no por causa de ella. La trayectoria de Peña, la única protagonista negra, es bastante diferente. Ella nace y crece en Borralho, un bairro popular de baja renta. Ella se torna trabajadora doméstica para sostener la familia después del fallecimiento de su madre. Y al contrario de las dos sirvientes blancas, Cheia de Charme representa el trabajo doméstico como la vocación de Peña. Mismo después que ella se torna una celebridad rica y famosa, Peña permanece incomodada con papeles profesionales que no tienen relación con la tarea de cuidar de otras personas. Una escena del capítulo 103 ilustra ese proceso. En esta escena vamos a ver Peña conversando con el rico empresario Otto Werneck, que en la época era su pareja. Infelizmente no tengo leyendas en español, pero está en portugués y con leyendas en inglés. Então vamos a ver esta escena. Você vai ter tempo para fazer isso com a sua carreira de cantora? Eu posso te confessar uma coisa só para você? Ah. Esse negócio de ser cantora é legal. Sabe, não tô reclamando de barriga cheia, não. É muito legal. Me fez ganhar uma grana. Mas não é muito a minha, não. Sabe, aconteceu, aí eu fui levando. Eu vejo pela Rosário. Porque a Rosário, ela gosta, menino. A bichinha gosta, ela gosta de ensaiar, de gravar, de ir pra estúdio. E eu acho meio chato, sabe? Cheguei à conclusão que o que eu gosto mesmo é de trabalhar com gente, cuidando dos outros, sabe? Empregada doméstica, enfermeira, esse troço de assistente social, essas coisas assim, é muito mais a minha cara. Es por lo tanto la sirviente negra que le gusta cuidar de los otros y que encuadra el trabajo doméstico como una vocación. Su afirmación de que el trabajo manual es más mi cara o más su rostro tiene connotaciones profundas con la asociación entre negritud y trabajo manual en la subjetividad de los blancos brasileños. En el reflejo del espejo presentado por Cheia de Charme, las mujeres negras son invitadas a imaginar el trabajo doméstico como una vocación natural. Concluye el análisis de Cheia de Charme con una última característica de sus representaciones: la ridicularización de las trabajadoras domésticas y su relativa ascensión social.
En la primera década del siglo XXI, Brasil registró una significante reducción en los niveles de pobreza monetaria y desigualdad social. En este contexto, diversos investigadores interpretaron Cheias de Charme como un reflejo de la ascensión de los grupos sociales más pobres o como un intento de TV Globo de atender a sus demandas. Mi análisis, al contrario, sugiere que en lugar de buscar incorporar grupos sociales más pobres que disfrutaran de una relativa ascensión social durante los 2 períodos iniciales de Lula en la presidencia, Cheias de Charme contribuyó para diseminar representaciones estigmatizantes sobre estos mismos grupos. Estas representaciones, por otro lado, facilitaron la emergencia de ansiedades en la clase media blanca sobre su estatus y su futuro, promoviendo la diseminación de resentimiento. La ridicularización de las trabajadoras domésticas y su relativa ascensión social es particularmente evidente en el caso de Socorro, la sirviente nordestina de la telenovela. El nordeste de Brasil es una región heterogénea, pero en general es caracterizada por altos niveles de pobreza y por economías de base rural dominadas por terratenientes. En las jerarquías raciales brasileñas, los nordestinos son discriminados como no blancos, mismo cuando tienen la piel clara, ya que las clases media y alta del sur del país asumen que ellos no poseen capacidad intelectual y civilizatoria. El personaje de Socorro es una buena ilustración de este proceso de racialización. Su principal rol en la telenovela es provocar la risa a través de su torpeza, acento nordestino y falta de cultura. El caso de Socorro demuestra que, en lugar de celebrar la ascensión social de los más pobres, Cheias de Charme ridiculariza la ocupación de espacios sociales y de consumo por los más pobres, espacios estos tradicionalmente monopolizados por la clase media blanca. Esto se torna claro luego en el inicio de la telenovela, en los episodios 6 y 7, cuando Socorro es invitada por su hermano Naldo para viajar a Piauí, su estado de origen, ubicado en el nordeste de Brasil. Socorro piensa que el viaje será por autobús, pero expresa sorpresa al descubrir que el viaje será por avión. Y aquí está la escena, y que está en portugués solamente, pero después la explico. Muito mais chique que a rodoviária, gostei. Acho que 30 reais tu trouxe, Socorro. Oxi, pra chegar poderosa e Sobradinho, Naldo. Vambora que a gente tem que apresentar o check-in. Vambora. Chequinho? Ai, deixei meu talão em casa. Aceita cartão de crédito? Não, minha irmã, check-in é o lugar que a gente vai despachar essas t*** tudo aqui. Vambora. Despachar? Não, nas minhas coisas ninguém taxa. Socorro, não faça passar vergonha. Ninguém vai jogar no jogo como onda. Desculpa aí, viu, gente? Desculpa aí, viu? É falta de costume. Vai. Calma. Vai, Socorro. Essa coisa tá grande demais, tinha que ser despachado. Tu tá de onde eu queria deixar meus pertences na mão dos outros? Calma. Esse avião aqui é caro demais pra mim. Que é? Tô reclamando do quê? Não me irrita que se eu me espalhar aqui, depois ninguém me junta. Vocês estão atrasando a decolagem do avião. E o seu avião está atrasando a colocagem da minha bolsa. Cala essa boca, desgraça. Motorista, ajuda aqui, pelo amor de Deus. Vai, ajuda aí. Vai, força aí, vai. Vai, agora vai. Cheias de Charme utiliza efectos sonoros y musicales para ridicularizar el acento nordestino de Socorro y su falta de capital cultural. Somos invitados a reír de ella cuando confunde la expresión en inglés check-in con la expresión en portugués chequinho. Con la ridicularización del acento y la falta de etiqueta por parte de Socorro, Cheias de Charme refuerza un presupuesto ideológico clave de la blanquitud en Brasil. Brasileños de clase media y alta son conocidos por el costumbre de contar historias y chistes sobre las limitaciones lingüísticas o falta de articulación intelectual de los nordestinos negros y de las trabajadoras domésticas. Por lo tanto, Cheias de Charme representa la ocupación de prácticas y espacios de consumo y recreo por los más pobres que eran tradicionalmente monopolizados por élites blancas.
Entre 2000 y 2014, el número de viajantes de avión en Brasil creció 211%, de 33 millones en 2000 para 102 millones en 2014. La mayoría de los nuevos viajantes eran provenientes de las clases más bajas, que experimentaron mejoras en su padrón de consumo durante el declinio de las tasas de pobreza y desigualdad. Un significativo resentimiento se alastra en este periodo con muchos brasileños de clase media y alta reaccionando de forma muy negativa contra la presencia de sujetos de baja renta y de piel más oscura en los aeropuertos. El profesor de filosofía de la Universidad de São Paulo, Luiz Felipe Pondé, articuló este resentimiento en su columna de opinión publicada por el periódico Folha de São Paulo en 2010. Dice el profesor en su columna, abre comillas, me gusta volar. Empecé a volar con 1 año de edad, cuando mi padre, entonces un joven capitán médico de la aeronáutica, me llevaba para volar en aviones de la Fuerza Aérea Brasileña. Entre tanto, detesto aeropuertos y sus clases sociales recién llegadas a aeropuertos, con su alegría de plazas de alimentación, de shopping centers. Viajar hoy en día es casi siempre como ser forzado a frecuentar una parrilla en la terraza. Cierra comillas. El profesor articula un claro resentimiento sobre los recién llegados, que pasaron a habitar espacios sociales que habían sido tradicionalmente monopolizados por la clase media blanca. Al asociar los nuevos viajantes de avión a comportamientos inapropiados que supuestamente caracterizan las plazas de alimentación, Pondé recorre a narrativas sobre la falta de etiqueta y capital cultural de las clases más bajas. Su referencia a parrilla en la terraza o churrasco na laje apunta para el costumbre de los habitantes de los barrios populares, las favelas, donde viven predominantemente negros y pardos, de organizar fiestas en las terrazas de su casa. En realidad, la protagonista Peña, de Cheias de Charme, frecuentemente organizaba fiesta en la terraza de su casa, ubicada en el barrio popular del Borralho. Al referirse a parrillas de la terraza, Pondé asocia los nuevos frecuentadores de aeropuertos a padrones de estigmatización social y de clase que son frecuentemente utilizados por blancos para referirse a los residentes de barrios populares. En resumo, las representaciones de la telenovela sobre las familias de clase media y sus sirvientes reforzaron características históricas de la identidad blanca en Brasil. Ellas encuadraron las trabajadoras domésticas, especialmente las de piel más oscura, como individuos que están naturalmente posicionados para se encargar del trabajo manual, incluyendo las tareas domésticas. Cheias de Charme también ridiculariza los modos en que los anteriormente pobres, incluyendo las trabajadoras domésticas, pasaron a ocupar espacios sociales que la clase media estaba acostumbrada a monopolizar. Los espejos de la blanquitud circulados por la telenovela facilitaron el surgimiento de ansiedades en la clase media sobre su propio estatus y sobre su futuro, contribuyendo para generar un pánico de estatus que tuvo un rol importante en la rebelión conservadora de Brasil. El segundo estudio de caso del libro enfatiza la cobertura noticiosa de los programas de acción afirmativa por la revista Veja, el principal semanario en Brasil. El contexto histórico importante a considerar en este caso es la expansión del llamado sistema de cotas. Durante las administraciones de Lula y Rousseff, el número de universidades públicas que adoptaron programas de acción afirmativa pasaron de 24 en el 2005 para 73 en el 2012. Como resultado de estas políticas, el perfil racial de los estudiantes de universidades se tornó más representativo de la población nacional, llevando a un crecimiento sin precedentes en el acceso de negros y pardos a la enseñanza superior. Mi análisis textual de la cobertura de Veja en un periodo de 7 años, entre 2006 y 2012, identifica diversos temas centrales en la cobertura del sistema de cotas. Ellos incluyen el argumento de que la desigualdad brasileña es social y no racial,
el escándalo de los gemelos de la Universidad de Brasilia, reflejado ahí en la tapa de este número, y la tesis de la racialización y la promoción del odio racial, y finalmente la blanquitud de la sala de prensa y su resultante mirada sesgada de las cotas. En esta presentación voy a tratar solamente del último tema. La cobertura de los programas de acción afirmativa por parte de Veja refleja la mirada blanca, o sea, la perspectiva privilegiada construida por un equipo predominante blanco. Todos los columnistas que escribieron sobre cotas en el periodo de análisis eran blancos. El perfil racial de los periodistas que contribuyeron para reportajes es más difícil de establecer. Todavía no logré encontrar un único o una única periodista que trató del tema que no fuera blanco o blanca. La producción de noticias y de opinión sobre las cotas raciales para acceso a las universidades fue dominada por periodistas, editores y columnistas blancos. Esta no es una característica exclusiva de Veja, pero está presente en todos los medios de comunicación en Brasil. Un estudio hecho en 2021 sobre las posiciones de editor en las salas de prensa de 5 países comprobó la blanquitud de los medios periodísticos en Brasil. A pesar del hecho de que más de la mitad de la población brasileña y cerca de 1/3 de los periodistas no son blancos, o sea, se autoidentifican como negros o pardos, los autores del estudio no lograron encontrar un único editor o jefe de redacción negro o pardo en Brasil. Otro estudio del Grupo de Estudios Multidisciplinar de Acción Afirmativa del IESP analizó la composición racial del equipo de columnistas de opinión de los principales periódicos brasileños. Los resultados apuntaron que la proporción de columnistas blancos variaba del 91% en el caso de O Globo, llegando a 99% en el caso del Estado de São Paulo. Al mismo tiempo en que ignoró las experiencias de negros y pardos y los argumentos de los defensores de los programas de acción afirmativa, la blanquitud del equipo de Veja generó narrativas que encuadraron el debate a partir de la perspectiva social de la clase media blanca. Una columna de opinión de Lia Luft ilustra este proceso. Reiterando el argumento frecuente en la cobertura de Veja de que el sistema de cotas llevaría a un proceso de conflicto racial, la columnista Lia Luft escribió, abre comillas, en las universidades inicia-se la batalla de las cotas. Alumnos que fueron bien en el vestibular, el examen de ingreso a las universidades, solamente quien ya tuvo hijos y nietos en esta situación conoce el sacrificio, la disciplina, el estudio y los gastos implicados, son rechazados en cambio de quien se fue menos bien, pero es de origen africana o proviene de escuela pública. Y los demás, los pobres blancos de condiciones modestas y de origen portuguesa, italiana, polonesa, alemana, lo que sea, cuyos padres lucharon duramente para darles casa, salud, educación. Cierra comillas. La columna es escrita a partir de la perspectiva de padres o madres blancos cuyos hijos o hijas no lograron aprobación en el vestibular, el examen de ingreso a las universidades. Esta no es apenas la perspectiva social de la autora, pero también de sus lectores subtendidos, entre comillas, quien ya tuvo hijos y nietos en esta situación, cierra comillas. Después de establecer este lugar discursivo privilegiado, la autora utiliza argumentos que encuadran las cotas como injustas. Ella sugiere una equivalencia entre personas con ancestralidad africana y aquellas que son descendientes de europeos. Esta equivalencia fue sugerida por Luft en una columna escrita 4 años después, en la cual ella indaga por qué los descendientes de europeos no tienen los mismos derechos que negros y pardos. Ambas columnas apuntan para la ceguera histórica de Veja en relación a la historia violenta y opresiva que caracteriza las relaciones raciales en Brasil. La columnista también sugiere que los alumnos que se fueron bien en el vestibular son sustituidos por aquellos con performance académica inferior. Todavía, como varios estudios ya demostraron,
los alumnos que ingresan a las universidades por el sistema de cotas no tienen notas significativamente menores que los que ingresan a la universidad fuera de este sistema. Al encuadrar las cotas como injustas, la columna de Lifft también sugiere una posición entre familias de estudiantes con buena performance académica que no logran acceso a las universidades, implícitamente definidos como blancos, y las familias de los estudiantes que entran en las universidades a través de las cotas sociales y raciales, que son predominantemente negros o pardos. Luft escribe sobre sacrificio, disciplina, estudio, lucha dura, al se referir a las familias blancas, cuyos hijos y hijas son supuestamente rechazados por las universidades públicas debido al sistema de cotas. Este encuadre sugiere que las familias de los alumnos que utilizan el sistema de cotas no son caracterizadas por las mismas cualidades. La referencia de Luft sobre, abre comillas, gastos implicados, cierra comilla, también es reveladora. La expresión sugiere que Luft identifica la posición de sus lectores a partir del sistema de enseñanza privado y pago. Trata-se de una referencia al sistema educacional estratificado y estructurante de las desigualdades brasileñas, que por mucho tiempo caracterizó el monopolio de la clase media blanca a las universidades públicas. En general, las familias que poseían condiciones de pagar escuelas privadas para sus hijos y hijas garantizaban a ellos o a ellas el acceso a las universidades públicas, gratuitas y en general de mejor calidad. La columna de Luft encuadra el declinio de este sistema de estratificación social y educacional como una injusticia. De esta forma, la columna ilustra el proceso a través del cual Veja expresó y dio nuevos sentidos al pánico de estatus que se diseminó entre los miembros de la clase media cuando mecanismos tradicionales de encierre social fueron debilitados por la adopción de políticas reparatorias. Después de identificar 7 años de cobertura sesgada y negativa sobre las cotas, foi com muita surpresa que encontrei a tapa da edição de Veja publicada em 16 de agosto de 2017. A tapa inclui o título El avance de las cotas e o subtítulo afirma, abre comillas, para evaluar a política que abre as universidades para negros e pobres. Veja examinou uma decena de estudos e analisou o desempenho de 300 diplomados. E o resultado é surpreendente, cierra comillas. El editorial publicado en la misma edición explica por qué la tapa incluye una versión alterada del cuadro Operarios de autoría de Tarsila do Amaral. La obra original, concluida en 1933, resalta la diversidad racial de un grupo de trabajadores de fábrica. Segundo el editorial de Veja, la tapa adiciona sombreros de graduación a varios trabajadores para señalar que hoy, 8 décadas después, hasta mismo los hijos y hijas de trabajadores pueden concluir un curso universitario. El editorial afirma que el cambio en el escenario es resultado de la adopción de las políticas de cotas raciales y sociales adoptadas en los últimos 15 años. Segundo Veja, es posible hacer un balance de esta política y la conclusión del reportaje publicado en la misma edición es inequívoca. Del punto de vista académico, las cotas están cumpliendo su papel. El reportaje afirma además que varios mitos diseminados sobre las cotas han sido demostrados falsos, como el argumento que las cotas afectarían negativamente la calidad de la enseñanza o que intensificarían los conflictos raciales. El editorial afirma que estas son conquistas importantes en un Brasil tan necesitado de buenas noticias. Sin embargo, después de presentar esta longa lista de conclusiones positivas sobre el sistema de cotas, el editorial continúa. Dicho eso, es necesario no olvidar que la política de cotas no es una buena solución.
En verdad, es lamentable que haya sido adoptada. Al fin y al cabo, su implementación es la expresión clara de la profunda desigualdad étnica y social de Brasil. Las cotas raciales o sociales son, por lo tanto, un atajo para compensar un descamino. Cierra comillas. El editorial continúa afirmando que lo deseable es que las cotas sean temporarias y que en su lugar el país abra escuelas de calidad para todos, negros y blancos, pobres y ricos, de modo a garantizar que las oportunidades sean iguales para todos y el mérito de cada uno se torne la medida del triunfo individual. El giro de vuelta en la posición de Veja sobre las cotas tiene varias características importantes. La revista revela su hipocresía al omitir su propio papel en la diseminación de mitos que los datos comprobaron ser falsos, pero que tuvieron un impacto importante en el establecimiento de la revuelta conservadora que estaba en plena marcha cuando la edición revisionista de Veja fue publicada en 2017. La tapa, el editorial y el reportaje de esta edición no mencionan o reconocen la naturaleza sesgada y negativa del tratamiento dado por Veja a las cotas durante sus primeros 15 años de implementación. La revista también no considera las importantes consecuencias políticas de esta cobertura, incluyendo la diseminación de ansiedades y resentimiento entre sus lectores, oriundos de forma predominante de la clase media blanca. Los resultados de análisis de texto cualitativa demuestran que el campo periodístico frecuentemente refleja y refuerza la blanquitud como una perspectiva ideológica. El equipo predominante blanco de Veja no apenas ofreció a su audiencia de clase media una cobertura sesgada y parcial de los programas de acción afirmativa. Ella también articuló y defendió fundaciones importantes de la identidad blanca en Brasil. Ella reforzó el privilegio blanco al negar la importancia de la cuestión racial y de las desigualdades raciales en el país. Ella promovió la discusión del sistema de cotas a partir de la posición subjetiva de su audiencia predominantemente blanca y afluente, diseminando ansiedades sobre el impacto negativo de las cotas en el estatus y el futuro de la clase media. De estas y muchas otras maneras, Veja contribuyó para construir un pánico de estatus en la clase media blanca que tuvo un rol significativo en la revuelta conservadora que culminó con la elección de Jair Bolsonaro en el 2018. Gracias. Muchísimas gracias, Mauro. Un lujo escucharte. Bueno, vamos a abrir a preguntas. ¿Cuánto nos has dejado? ¿Quiénes? Ya veo varias manos. Aquí. Voy acercando el micrófono. Gracias, Mauro. Me preguntaba cómo problematizaron los medios y las redes sociales esto que vos analizabas de la novela, ¿no? Esta ridiculización de la empleada doméstica y esa negación del ascenso social posible y demás. ¿El rol de los medios digitales? Sí, ¿cómo lo pensaron los medios de comunicación y las redes? ¿Se hicieron eco de eso y tuvieron una mirada crítica o fue un tema que no pasó por el análisis mediático? Mira, el periodo histórico que es enfatizado en el libro, ¿contaste de una a una? Sí. ¿Mejor querés colectar? Mejor colecto varias, ¿querés? Sí. ¿Te parece? Bien. Sí. Allá veo ¿Es su nombre? Mariana. Bien, vamos con otra. Me llama la atención el cambio en la política editorial respecto del tema de las cotas. ¿Qué es lo que cambió y qué es lo que persigue esta nueva forma editorial de encontrar que bueno, que no están tan mal, pero que bueno, esto lo que señala es la profundidad de las desigualdades en Brasil? O sea, ¿qué cambió ahí y qué persigue esa, de acuerdo a su mirada, ¿no? Esa nueva editorialización que se hizo? Perdón, ¿cuál es? ¿Se puede
refazer la pregunta. Sí. Vimos que la revista tiene un perfil editorial respecto de las cotas hasta un punto, bueno, y en algún momento esa política editorial hace un giro y reconoce a las cotas. ¿Qué cambió y a qué persigue, digamos, el nuevo marco editorial? Gracias. ¿Y su nombre? Andrea. Andrea. ¿Más preguntas? Hola, ¿qué tal? Le quiero hacer una consulta. Me impresionó todos los paralelismos que hay entre el conflicto con las cuotas en Brasil y lo que fue en Estados Unidos, que el año pasado terminó fallando la Corte Suprema de Justicia estadounidense en contra de la política afirmativa en las universidades de Estados Unidos. Quería saber si en Brasil había un proceso similar en el cual hay algún caso en la Corte Suprema y si también pasa algo parecido en Estados Unidos, pasa algo similar con el tema de la política de acción afirmativa a favor de las minorías. Pero está, por ejemplo, el caso de las minorías modelo, como pueden ser los asiáticos, que sean como un contraejemplo de las minorías postergadas. ¿Qué hacer si eso existía también en Brasil como una minoría modelo que se contrapone como un contraejemplo a la minoría quizás parda o africana? ¿De qué? Un contraejemplo. Las minorías modelos si existen en Brasil como un contraejemplo a las minorías postergadas. Muy bien. ¿Y su nombre? Sebastián. ¿Te parece ahora ir Muy bien. contenta? Gracias, sí, claro. Mauro. Primero sobre los medios digitales. Entonces, el periodo de enfoque aquí son los cambios sociales y políticos que implementó el proyecto político del lulismo, ¿no? Entonces, el periodo de los dos periodos iniciales de Lula en presidencia, que es del 2003 al 2010. Ahí que varios de estos programas sociales son implantados y es en este periodo que hay un declinio significativo de la pobreza y de la desigualdad en Brasil. Y cómo el resentimiento se acumula en este periodo histórico, ¿no? Y en este periodo, la penetración de la Internet en Brasil no era tan significativa como lo pasó a ser después. O sea, la mitad de los domicilios brasileños pasa a tener acceso a la Internet solamente después, por vuelta de 2015, por ahí, 2014, ¿no? Entonces, y claro, con la expansión de los medios digitales, ¿no? Cabería una agenda de investigación muy interesante sobre el impacto que los medios digitales tienen. Entonces dos ejemplos rápidos, ¿no? Hubo una militante del movimiento negro que ella creó una página en Facebook para hablar de sus casos de discriminación y hostilidad de sus patrones, ¿no? de los jefes y jefas. Y la página explotó. Entonces, centenares de mujeres, de empleadas domésticas pasaron a contar los casos de explotación económica y social, ¿no? Y eso, incluso ella acabó publicando los resultados de esta movilización online como libro, ¿no? Con todos los relatos de la doméstica, ¿no? Y hay varios otros ejemplos. Entonces, por ejemplo, me gusta hablar con mis estudiantes del ejemplo. Años después, Globo creó una serie llamada El sexo y las negras, que era una parodia de Sex and the City, pero con 3 protagonistas negras, mujeres negras, era todo sobre el apetite sexual incontrolable de mujeres negras. Entonces, es una serie escrita por un hombre blanco, dirigida por un hombre blanco, y el movimiento negro creó la hashtag "El sexo y las negras no me representa", y también explotó, ¿no? Y la controversia fue tan grande que Globo canceló los planes de una segunda temporada, ¿sí? Entonces, solo para dar, pero estamos hablando de 2015, 2018, cuando la penetración del Internet estaba más significativa, pero hay, claro, toda una agenda de pesquisa, de investigación interesante sobre cómo entran los medios digitales en esta discusión, ¿no? ¿Por qué el cambio de Veja? Bueno, me gustaría mucho entrevistar los editores, ¿no? Pero como dice,
en el libro llamo de un cambio psicótico, ¿no? Es un cambio que reconoce los avances para decir que es una mala solución, es esquizofrénico, y no es un cambio de verdad, y no es un cambio que refleja de forma, que haga una autocrítica sobre el rol de propia Veja en la dimensión de todos los mitos que está diciendo ahora que... Entonces me parece que es una versión un cambio muy parcial, porque Veja continuó a celebrar el mito de la democracia racial y la ausencia de racismo estructurante en Brasil, ¿no? Entonces es un cambio muy parcial y bastante esquizofrénico, ¿no? Sería interesante entrevistar a algunos de los editores y periodistas que trabajaron en esta cobertura, ¿no? El caso de la acción afirmativa es la tendencia de Brasil, es la opuesta de Estados Unidos, ¿no? El backlash, ¿no? La reacción a los programas de acción afirmativa en la Universidad Americana empieza ya con la llegada del neoliberalismo de Reagan en los años 80, empieza toda una ofensiva contra las políticas reparatorias, no solo de acceso al ensino superior. Y culmina con una decisión de la Suprema Corte de Estados Unidos considerando los programas de acción afirmativa como inconstitucionales. Entonces eso también hace parte de una revuelta blanca en relación a una supuesta ascensión de grupos que no, desde el punto de vista de la subjetividad blanca, no merecen estos programas, estos beneficios, ¿no? Y en caso brasileño es el opuesto, porque los partidos de derecha entran en la justicia argumentando que los programas de acción afirmativa eran inconstitucionales, y en el 2012 el Supremo Tribunal en Brasil, nuestra Suprema Corte, decide por unanimidad que las cuotas eran constitucionales. Entonces es el sentido opuesto. Y no es por acaso que algunos académicos de Estados Unidos hablan que América Latina tiene mucho que enseñar a los norteamericanos sobre el backlash en relación a políticas sociales y el ascenso de la extrema derecha. Hay una investigadora muy buena que se llama Juliet Hooker, que habla que Estados Unidos tiene que aprender bastante de América Latina en términos de cómo se constituye el backlash, ¿no? La revuelta blanca, y cómo eso se manifiesta en políticas reparatorias, ¿no? Creo que intenté contestar. Gracias, Mauro. ¿Más preguntas? Sí. Hola, Mauro. Yo soy Malva. Te quería preguntar, porque bueno, nosotros acá en la diplomatura hablamos mucho de las redes sociales, pero vos trajiste dos análisis de los medios tradicionales, y quería preguntarte, porque también una pregunta que nos hicimos acá es si las redes son un riesgo para la democracia. Quería preguntarte qué peso tienen hoy los medios tradicionales en Brasil en relación con las redes sociales, y si los medios tradicionales son un peligro para la democracia o un riesgo para la democracia. Gracias. Bueno, creo que los participantes de la mesa anterior tienen más competencia que yo para contestar la pregunta. Pero lo que yo diría es que es contradictorio. Hay potencialidades democráticas que se manifiestan en los ejemplos que yo mencioné, ¿no? Del uso de la Internet por el movimiento negro para contestar los patrones de representación de globo. Fue muy interesante, ¿no? Y ves y cómo eso se manifiesta más recientemente. Entonces, yo no mencioné que uno de mis proyectos actuales, ¿no? Para mí la cuestión del trabajo doméstico es tan central en Brasil que decidí hacer un nuevo proyecto que enfatiza. Estoy haciendo entrevistas con 6 trabajadoras domésticas de Brasilia. Ya hice 3 vueltas de entrevistas, antes de la última elección, después de la elección. Y es impresionante las historias que cuentan de las humillaciones, de la explotación que enfrentan por estas familias blancas.
Pero una cosa que descubrí es que ellas tienen grupos de WhatsApp, ¿no? Y que ellas, la mayoría de ellas son babás, ¿no? Se dice babás, las que cuidan de niños, ¿no? Las niñeras, son niñeras y bajan de los predios las mañanas con los niños para el parqueo, no sé qué, y se socializan y crearon un grupo de WhatsApp. Y en ello compartillaban también las historias de cómo eran tratadas por sus patrones y patronas. Entonces tiene el mundo digital ahí creando vínculos entre las trabajadoras domésticas que era impensable antes, ¿no? Dicho eso, claro que hay todo el contrario, que es, mi hermano vive en un barrio noble de Brasilia y ahí tiene un grupo de WhatsApp de los moradores del barrio noble, ¿no? Y él me envía mensajes todo el tiempo, dice, mira qué dice, ¿no? Mira, mi empleada no quiere trabajar en el feriado, ¿cómo es la de ustedes? Él dice, no hay que... Abiertamente defendiendo el no cumplimiento de la ley y todo. Entonces, hay de todo en la Internet, ¿no? No Internet, ¿no? En los medios digitales, en las plataformas de cambio de texto como WhatsApp, ¿no? Entonces tiene el grupo de empleados, pero tienen los patrones ahí se articulando para continuar la explotación económica y social de estas mujeres, ¿no? Y claro, es mucho más difícil para las poblaciones más pobres mantener la conectividad con el mundo digital. Entonces, una de las empleadas que entrevisté fue un día que le asaltaron el bus y llevaron su celular, ¿no? El smartphone que consiguió con mucho gusto después de años. Y cuando llegó en casa y contó a los patrones, ¿no? Me robaron el celular. Y el patrón, haga el L ahorita, ¿no? Que era el símbolo de Lula, ¿no? Entonces, la humillación, entonces, y claro, le costó mucho comprar otro, ¿no? Entonces, comparar la clase media y alta brasileña y sus acceso al hardware y al software que permite la conectividad también es un poco problemático, ¿no? También hay que estudiar estas cuestiones. Gracias, Mauro. Tengo una pregunta por allá. Perdón, voy a cruzar. ¿Qué tal, Mauro? Primero, muchas gracias por la exposición. Teniendo en cuenta que nosotros hablamos mucho de polarización, me gustaría saber... Por favor, hable más despacio. Perdón. Mi portuñol es terrible. Me gustaría saber cuáles eran los medios que estaban defendiendo la posición, si es que había, de la clase baja que quería, ganar estos derechos. ¿Con qué fuerza defendían eso y qué fuerza tenían ante los medios como Bella y los que repasamos en el informe? Y también, así como Bella se dirigía a un público que era específicamente esta clase media blanca, ¿a quiénes se dirigían los que representaban los derechos de la clase baja? ¿Coletamos o ¿Tomamos contesto? más? ¿Quieren más preguntas? Bueno, puedo contestar. No hay medios en Brasil que realmente representen estos grupos sociales que experimentaron una relativa ascensión social, ¿no? Uno de los problemas centrales que facilitó la revuelta conservadora y el ascenso de la extrema derecha en Brasil fue la incompetencia profunda de la izquierda y del proyecto político del lulismo de comunicarse con la sociedad, ¿no? Entonces, un ejemplo, ¿no? Como argumento en el libro, las cotas raciales y sociales que expandió en este periodo del PT en el poder, generó fuerte ansiedad y una crisis de estatus en la clase media, ¿no? Con miedo de perder sus acceso privilegiado a la ciencia superior, ¿no? El pánico de estatus que comento en el libro. Pero tanto el gobierno Lula como los partidos progresistas de izquierda no comunicaron a la sociedad brasileña que en verdad la clase media no estaba perdiendo acceso
a la universidad pública. Porque Lula no solo creó el sistema de cuotas, pero también amplió los plazos, ¿no? En las universidades públicas, más casi dobló el número de estudiantes en las universidades públicas. O sea, claro, creó la cuota, pero también amplió el número. Entonces, pero eso nunca fue comunicado a la sociedad, ¿no? Y el proyecto del lulismo es muy personalizado, no hay el propio partido no tiene un periódico, nunca se preocupó mucho con el tema de la comunicación. Entonces, en sus dos primeras presidencias, Lula siempre entregó el Ministerio de Comunicación a los miembros de su coalición de derecha, ¿no? Entonces, una de las causas del ascenso de esta extrema derecha fue la falta de una política de comunicación con la sociedad que pudiera responder o prevenir esta diseminación del resentimiento, ¿no? En el libro, en la introducción, cuento un caso interesante que hubo. Yo trabajé un periodo en la Fundación Ford en Brasil y hubo una reunión de todos los grantees, los que tenían donaciones, que trabajaban con la cuestión racial, ¿no? Básicamente el movimiento negro. Y el objetivo de la reunión era pensar cuáles son los temas centrales para el movimiento negro en Brasil, para dónde caminar, ¿no? Y ahí un profesor de economía de la Universidad Federal de Río de Janeiro dijo: tenemos que pensar en la guerra cultural. Entonces, ¿qué guerra cultural? ¿Qué estás hablando? Y eso fue en 2013, ¿no? No existía Bolsonaro como fenómeno político. Y él decía: tenemos que estar preparados para la reacción de la élite blanca a la expansión de los programas de acción afirmativa, los programas sociales, ¿no? Entonces, este alerta pasó desapercibido por muchos ahí, incluso yo, ¿no? No entendí la centralidad de la alerta, pero había gente que ya estaba alertando que no hay política de comunicación, no se comunica con la sociedad, ¿no? Entonces, ahí fuimos con, no sé si estoy me extendiendo mucho, llevamos una vicepresidente de Ford que llegó de Nueva York a una favela en Brasil, y cuando estábamos ahí, un joven que trabajaba en la organización social pidió una carona, ¿no se dice?, para ir con nosotros a la ciudad. Y ahí la vicepresidenta empezó a conversar con el joven y dice: ¿qué piensa usted de la acción afirmativa? Y el joven dijo: yo soy en contra. Yo quiero entrar en la universidad o en la academia de la policía por mi propio mérito, sin la ayuda de... Entonces, si un joven negro, militante de una organización social en la favela, no entiende la racionalidad y la justificativa para las acciones reparatorias, ¿no? Es que hay algo mal, ¿no? Y ese fue uno de los problemas en Brasil, fue la total falta de una estrategia de comunicación de los sectores progresistas y de izquierda. Sí. Yo sí, si hay tiempo, quiero solo hacer una última pregunta que tiene que ver con, bueno, por supuesto los paralelismos con Argentina nos vienen muy rápidamente a la mente, ¿no? Porque análisis parecidos se han hecho sobre el caso argentino, pero así todo es inevitable no ver todavía una brecha importante entre esos discursos del resentimiento y el salto a discursos negacionistas, autoritarios, militaristas, golpistas, ¿no? Siento que hay una brecha importante entre lo que tú cuentas sobre el resentimiento de la clase media, incluso me imagino quizás también en clases populares, y el apoyo posterior a un gobierno o a una candidatura como la de Bolsonaro o Milei acá. ¿Cómo se podría pensar ese salto, ¿no?, hacia opciones lisa y llanamente autoritarias por momentos? Sí, el argumento del libro es que el fenómeno que no fue estudiado de forma apropiada fue la formación y crecimiento de un fuerte resentimiento en la clase media durante los años. Entonces, mi argumento es que
el pánico de estatus que pasa la clase media fue el escenario que permitió la articulación de un movimiento político de extrema derecha. Entonces te explico. Y eso no es, en la época no era, claro, hay excepciones con la columna del profesor de USP en el periódico que articula el resentimiento de forma explícita, como la columnista de Veja, pero la gente no expresaba aún el resentimiento. Pero si miras la elección de Bolsonaro en 2018, lo que los investigadores de comportamiento electoral demuestran es que cuanto más en contra eras en relación a los programas afirmativos, mayor apoyo a Bolsonaro. Cuanto más en contra eres en relación a la extensión de derechos laborales a las empleadas domésticas, más votaban por Bolsonaro, ¿no? Hay estudios que comparan, hay un estudio de Lucio Renaud, que es un investigador que me gusta mucho, que compara las actitudes políticas de diversas clases sociales y no encuentra mucha diversidad en términos de diferencias de posicionamiento, con excepción de un tema, acción afirmativa para el ensino superior. La extrema, los votantes conservadores claramente. Entonces ahí está el caldo de, no sé cómo se dice en español, el caldo de cultivo que propicia la articulación de un movimiento de extrema derecha que surge después, ¿no? Que ahí, claro, que está Bolsonaro, que votó en contra de la PEC de las domésticas desde el inicio, y constituye un gobierno, y otra fase muy famosa es de su ministro de Finanzas, Paulo Guedes, que cuando el real empezó a desvalorizar en relación al dólar, él intentó argumentar que eso era bueno para Brasil. ¿Cómo bueno para Brasil? Dice, sí, porque la fiesta estaba tan grande que hasta las empleadas domésticas estaban yendo a Disney, ¿no? Y es interesantísimo porque el presupuesto es que las empleadas domésticas no tienen nada que hacer en Disney, ¿no? Y hay un libro sobre la clase media brasileña muy bueno de los años 90, que se llama Consumption Intensified. Y hay un capítulo sobre el ritual de pasaje de la clase media en Brasil, que es el viaje, mandar a sus hijos y hijas adolescentes a Disney, ¿no? Esto, no hay una forma. Entonces, ese es ahí las raíces del resentimiento que llevó a la gente a apoyar y contra la introducción, ¿no? Gente de mi familia, de redes de familiares y amigos, que no entendía cómo podían abrazar con tanta entusiasmo un proyecto político tan abiertamente autoritario y excluyente, ¿no? Entonces, por ahí va el libro. Gracias, un lujo escucharte ahora. Bueno, gracias.